familia, bienvenidos a nuestro programa de oración. Gracias porque te unes junto con tu familia y que tienes un momento o apartas un momento para estar en comunión con el Señor, recibir un mensaje de la palabra de Dios para inspirarte, para alentarte, para traer bendición a tu vida y no solamente a ti, sino a toda tu familia. Y posteriormente te reúnes con nosotros para que juntos podamos tener un momento de intercesión a favor de la iglesia, a favor de nuestra familia, a favor de nuestro país. Así que bienvenido porque te unes este día viernes con nosotros en nuestro programa de oración. Nos da mucho gusto tenerte y mucho gusto que puedas escuchar el mensaje de Dios en esta hermosa tarde. Vamos a orar para dar inicio y poder tener el momento de reflexión de la palabra del Señor. Amado Cristo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar nuevamente aquí, Padre precioso, tener este momento que apartamos para estar contigo, para recibir el mensaje de la palabra tuya, para ser inspirados y confrontados con nuestra realidad y podamos, Señor, salir con nuevo ánimo, con nuevo aliento para seguir adelante. Bendícenos a través de la palabra tuya y que sea fortaleza para nuestro ser. Gracias te damos, Señor, y sigue bendiciendo a tu pueblo ahí en sus hogares. Si alguno tuviere alguna necesidad, algún problema, Señor, que seas tú trabajando, obrando poderosamente y trayendo la respuesta que mis hermanos necesitan, que mis hermanos anhelan conocer de parte tuya. Muchas gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Vamos a estar hablando en esta tarde sobre Ruth. Vamos a tomar un pasaje de las Escrituras de este libro histórico de Ruth. Vamos a hablar de la casa de bendición. Gracias a Dios que Templo La Hermosa es una casa de bendición en la que podamos sentirnos fortalecidos, en la que podamos sentirnos alimentados, en el que podamos que el Espíritu Santo y el Señor nos visita todos los días. En verdad podemos declarar que este lugar, este sitio donde estamos y donde trabajamos y donde nos reunimos para adorar y bendecir su nombre, es casa de bendición y ha fructificado nuestra vida, ha llenado nuestro corazón. Así que vamos a trabajar con este tema, casa de bendición. En el capítulo 1 de Ruth, verso 6, dice la escritura de esta manera: entonces se levantó, hablando de Ruth, con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El libro de Ruth tiene una muy relevante importancia en cuanto al libro histórico, en cuanto al relato histórico. Para el libro de Ruth hace una asociación entre el proceso de los jueces a el proceso de los reyes. Es la unión y nos da un poquito el panorama de una forma histórica, de una historia muy bonita. Nos da el panorama cómo se encontraba Israel antes de poder tener un rey. Aunque no vamos a tratar algunos asuntos que habla muy importante Ruth, con respecto al pariente cercano, con respecto a la redención, con respecto al respaldo. Sin embargo, vamos a tomar en estos primeros versos, vamos a tomar la afirmación que hace la Escritura con respecto a la bendición, a la visitación de Dios para Israel, la visitación de Dios en Judá, como nos dice. Y el Señor visitó a su pueblo. Dice la Escritura que Ruth escuchó que Jehová había visitado a su pueblo. Y de eso queremos hablarte, de la visitación del Señor para su pueblo. Por eso podemos reafirmar que este lugar, que este sitio en donde estamos nosotros y nos congregamos, es un sitio donde el Señor nos ha visitado con su presencia. Quiero llevarte a analizar este motivo por los cuales
nos dice aquí que el Señor visitó a Israel o visitó a Judá. Y vamos a encontrar en él la casa de bendición, el lugar de bendición. Lo primero que queremos o que te quiero llevar a analizar es que Dios es un Dios de bendición. Es un Dios que trae siempre bendición, no solo a su pueblo, sino Él es un Dios de bondad, un Dios que bendice, un Dios que hace misericordia de nosotros. La historia que hoy nos vamos a analizar es en un tiempo complicado en el que está viviendo la familia de Noemí. Es un tiempo en el que nos dice aquí, en el tiempo de los jueces. Este tiempo de los jueces es un tiempo de conflicto, un tiempo no solamente difícil en cuanto al conflicto que estaban pasando con los pueblos vecinos, sino incluso a la forma de conducirse el pueblo, de una forma que no agradaba a Dios, que el Señor no respaldaba, que no estaba a favor. Y venían pueblos vecinos y los atribulaban y les traían conflictos, pero mi Dios es un Dios misericordioso. Se recordaba de su fidelidad, se recordaba de su amor, se recordaba que este era un pueblo especial y levantaba jueces para que los liberaran. Este era el conflicto, el panorama en el que vivía la familia de Noemí, en la que desarrolla el ambiente de Noemí. En todo esto podemos comprender que Dios es un Dios de bondad, un Dios fiel, un Dios que no puede faltar a su carácter, a lo que Él es. Es un Dios de fidelidad, es un Dios de misericordia y un Dios de bondad. Aun cuando Israel no se comportaba en los lineamientos que el Señor le pedía, que el Señor le pidió para que pudiera mostrarle su bondad. Sin embargo, ahí se hicieron presentes sus promesas, aun cuando el pueblo era infiel, aun cuando el pueblo no tenía el carácter para poder conducirse correctamente bien delante de Dios. Pero el carácter de Dios lo hacía permanecer firme, lo hacía permanecer bondadoso. Y aun cuando había conflictos, aun cuando había dificultad, el Señor se recordaba de su misericordia, se recordaba de sus promesas y enviaba el rescate, enviaba a un libertador. Esto entonces nos puede dar un poco de claridad de lo que Dios es y qué Dios tenía este pueblo. Los dioses de los pueblos paganos que en ese momento estaban alrededor de Israel, ellos actuaban en razón de cómo sus súbditos o la gente que los adoraba se comportaba con ellos. Si estos eran hombres que ganaban su favor, que hacían todo lo posible por buscar la bendición de sus dioses y actuaban de la forma un poquito para ganar el favor del Señor, entonces su Dios respondía con bondad. Pero si ellos faltaban en alguna parte determinante o alguna acción que no bendecía a sus dioses, se creía que estos dioses traían juicio, que estos dioses traían mal para el pueblo. Por eso ellos hacían todo lo posible por ganarse el favor de Dios. No así nuestro Dios, a comparación de los dioses de esas naciones que le rodeaban, que solamente actuaban de acuerdo al proceder de su pueblo. Nuestro Dios no es un Dios así, no tenía una imagen de un Dios así. Es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que aun cuando el pueblo era infiel, aun cuando el pueblo no actuaba con ganar el favor de Dios, sino al contrario, dice la Escritura que cada uno hacía lo que bien le parecía, actuaba de acuerdo a su criterio, a sus conceptos, a su pensamiento, pero aún ahí se mostraba la misericordia de Dios. Quiero llevarte a analizar esta parte para que tú reflexiones en la situación en la que estás pasando. Al igual que Israel, nosotros podemos ver que tenemos un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios que no actúa
de acuerdo a nuestro carácter, sino de acuerdo a su carácter de bondad actúa. Un Dios que es complaciente con nosotros, que nos ama, que su bondad se extiende y su misericordia nos ha alcanzado. Eso nos hace estar confiados en nuestro Señor, nos hace estar firmes reconociendo a qué Dios servimos, a qué Dios nosotros adoramos, a qué Señor servimos y amamos, a un Dios que sigue mostrando su misericordia y su amor para con nosotros. Pero también el relato de Israel o de este pasaje histórico de Ruth nos lleva no solamente a analizar un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios fiel con su pueblo, un Dios fiel a su carácter de Él, de amor, de bondad, de rectitud, de fidelidad. Pero no solamente ello, sino que también nos lleva a analizar el lugar donde ellos estaban, el lugar donde ellos pertenecían y la decisión de salir de ese lugar para irse a otro lugar pensando que ahí les iba a ir mejor. En el primer verso de la narración nos dice precisamente que había un varón de Belén de Judá que moraba en los campos de Moab. Se fue a morar a los campos de Moab. Para poder tener un sentido correcto de lo que aquí quiero yo enfatizar para darte a conocer, quiero llevarte primero a analizar los significados de cada lugar de donde aquí se está refiriendo en el capítulo 1, verso 1 y 2. Lo primero es que nos habla de Belén. Belén es el lugar donde era este hombre Alimelec, que era el esposo de Noemí. Belén significa casa de pan, lugar de prosperidad. Quiero que tú entiendas, este hombre era de Belén, vivía en Belén, vivía en la casa de pan, en el lugar de prosperidad. Pero dice que era de la tribu de Judá. Elimelec no solamente vivía en Belén, en la casa de prosperidad, en la casa de bendición, sino que él pertenecía a la tribu de Judá. La tribu de Judá significa alabanza. Esto quiere decir que en el tiempo adverso, en el tiempo en el que estaba esta familia viviendo aquí, en este lugar de Belén, ellos tenían pan, tenían bendición, estaban en la casa de bendición y había alabanza, había júbilo. Aunque la escritura nos dice que empezó a haber hambre, hubo hambre en este lugar. Y eso les hizo entonces moverse de esta casa de prosperidad, que esta casa de bendición, esta casa de pan y este lugar de alabanza, irse a habitar a Moab. Moab es el territorio que estaba siempre en conflictos con Israel. Es una de las ciudades que siempre lo vemos en conflicto con Israel. Y Moab significa vasija para lavarme. Esto quiere decir que Moab, en lo que ellos significaban en sí, era inferior a lo que significaba Belén o Judá. Una nación inferior a Israel, una nación inferior a Judá. Quiero decirte por qué. Porque precisamente la bendición, la prosperidad, las promesas no eran para Moab, las promesas eran para Israel, las promesas eran para Judá, las promesas eran para los descendientes de Israel. Por eso Moab era un lugar inferior. Pero en este escenario adverso en el que hubo hambre, en el que hubo escasez, Alimelec decidió irse a vivir a otras regiones, a otro lugar, a Moab, a un territorio inferior, donde había menos bendición de Dios. Y ahí se estuvo, dice la Escritura, por 10 años. Vivió ahí por 10 años. Cuando uno analiza todo el relato histórico, todo el relato bíblico, uno puede reflexionar que en ese lugar, pensando a Alimelec que le iba a ir
bien, se alejó de casa de bendición y se fue a buscar un lugar donde pudiera recibir bendición, pensando él, y lamentablemente miramos que este lugar, en vez de serle bendición, le fue maldición, le fue mal. Dice la escritura que murió Abimelech y posteriormente, más adelante, murieron los 2 hijos de Noemí. Incluso cuando ella regresa a Belén, las mujeres empiezan a alabarla, les empiezan a decir su nombre. Y ella dice, llámenme amargura, porque amargura de Dios me ha puesto el Señor. En amargura de alma me ha traído Dios. El lugar donde ellos pensaban que iba a haber bendición fue el escenario diferente, un escenario de adversidad, un escenario de conflicto y un escenario de pérdida y de desgracia. Quiero decirte que muchos de nosotros andamos buscando un lugar para ser bendecidos y pensamos que fuera del Señor vamos a tener bendición, que fuera de Dios vamos a alcanzar prosperidad, que aquí tenemos momentos difíciles, que hemos estado pasando tribulación o hemos estado pasando alguna adversidad, una enfermedad, y decimos, el Señor no está con nosotros, mejor me voy, mejor me retiro, mejor me dirijo a otros lugares, a otros valles, pensando que ahí va a haber prosperidad. Hermano, persona que me escucha, quiero darte a conocer que donde tú te dirijas, a donde tú vayas, si no está el Señor contigo, si no va el respaldo de Dios a tu favor, en donde tú te ubiques, en donde tú te plantes, en vez de encontrar bendición, en vez de encontrar un cálido recibimiento, una prosperidad para ti, te va a ir peor. Sin el Señor estás perdido, sin la presencia de Dios, sin el respaldo de Dios, no tendrás bendición, no tendrás pan, no tendrás prosperidad. Y lamentablemente esta familia se quedó ahí por 10 años, pensando, diciendo probablemente el siguiente año el Señor nos va a bendecir, el siguiente año el Señor nos va a dar provisión. Y 10 años les llevó a la pérdida de todo. No seas una persona negligente pensando y quedándote en ese lugar sin el respaldo de Dios, porque lo perderás todo. Es el momento de regresar a los brazos de Dios. Es el momento de reconocer que fuera de Dios no hay bendición y retornar a la casa de bendición como lo hizo Noemí, como lo hizo esta mujer. Y ahí el Señor la bendijo. Quiero llevarte, dice que la escritura, que Noemí escuchó que Dios había visitado nuevamente Belén, que Dios estaba visitando nuevamente a su nación, porque Dios no se olvida de su pueblo, porque Dios no se olvida de la fidelidad y de las promesas. Ahí están palpables, ahí están presentes. Y si en algún momento nos hace pasar momentos de aflicción, podemos estar seguros que la presencia de Dios nos acompaña, que la presencia de Dios y el respaldo suyo está con nosotros, y volverá a surgir la bendición, volverá a haber la abundancia, volverá a haber ya no escasez, sino la prosperidad. Cuando Noemí escucha que Dios está nuevamente bendiciendo, toma la determinación de regresar, toma la decisión de volver al lugar donde no debía de haber salido, porque ahí el Señor traía ahí bendición, porque ahí estaban sus promesas en respaldo. Y este regreso de Noemí le trajo nuevamente bendición, aun cuando llegó diciendo, llámenme Mara, porque en amargura me ha traído el Señor, en amargura he regresado. Sin embargo, en este lugar donde Dios
tiene su respaldo, donde Dios tiene la casa de bendición, le trajo a Noemí prosperidad, le trajo alegría a Noemí, que al final del capítulo 4, Noemí alaba y exalta al Señor. Noemí entonces sí declara la bondad del Señor y cómo Jehová había estado con ella, dándole entonces bendición. Dice el verso 13 del capítulo 4, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se allegó a ella, y Jehová le dio que concibiera y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltare hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ha amado le ha dado a luz, y ella es más valiosa que 7 hijos. Dios bendijo a Noemí. Loada Jehová, dice, porque te ha añadido en la vejez bendición, te ha dado bendición, te ha dado prosperidad, te ha recompensado el haber regresado a casa. Hermano, podemos estar pasando tiempos difíciles. Podemos incluso habernos alejado de Dios, buscando otra salida, otros lugares donde poder ser fértiles, pensando que allá nos va a acompañar, que allá tendremos prosperidad, lejos de Dios. Pero hoy en esta tarde, hoy en este día, el Señor te está llamando, el Señor te está acercando a ti y quiere darte a conocer que hay abundancia de bendición en su casa. Hay abundancia de prosperidad en su casa. El Señor está visitando a su pueblo. Hoy es el momento de retornar. Hoy es el momento de recapacitar, de volver en sí y declarar y hacer la acción de volver a los brazos, a la confianza, a la decisión de acercarnos nuevamente al Señor. El Señor dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Los brazos de Dios, la bendición de Dios está a favor de nosotros y Él quiere bendecirnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere añadirnos más de lo que hemos perdido, de lo que hemos estado buscando fuera, y no saber que aquí en la casa de Dios hay abundancia de paz y de pan. Hoy en esta tarde te invito a que juntos reconozcamos y podamos darle loor al Señor, reconocimiento a su bondad. Y si en algún momento te ha pasado alejarte de Dios, reafirma hoy tu fe en el Señor. No hay mejor lugar estar más que en la presencia de Dios. No serás prosperado en otro sitio más que en la casa de Dios. Ahí hay bendición, ahí derrama el Señor bendición y vida eterna. Te pedimos que estés intercediendo, que estés orando y te unas con nosotros. Es el día de reconocer que el Señor está visitando a su pueblo. No es un tiempo en el que Dios nos ha olvidado. No es un tiempo en el que el Señor nos ha dejado. Es un tiempo en el que Dios y la lluvia de bendición está a favor de nosotros y quiere darte abundancia y quiere bendecirte espiritualmente, económicamente, de salud, en todos los sentidos. Dios quiere bendecirte. Hoy está la presencia de Dios visitando no solamente tu vida, sino tu familia, tu casa, tu hogar y este sitio donde adoramos su nombre. Así que regresa, es el momento de retornar otra vez a la bendición que Dios tiene este día para ti. Que el Señor te bendiga. Es un placer haber estado contigo y te invitamos para que te sigas conectando con nosotros. Sigas ayudando a otros, sigas incluso dando palabras de motivación a otros que lo necesitan. Que Dios te bendiga y es un placer bendecir el nombre de Dios juntos.